Bueno, entonces a través del chat, como les decía, voy a compartir el formulario de asistencia y como primer punto pasaríamos a que mi compañero Héctor realice la lectura del acta de la semana pasada. Muy buenas tardes. ¿Me confirman si por favor ahí me pueden escuchar? Sí, perfectamente, Héctor. Muy amable. Listo, entonces esto, pues yo me he invitado, pues soy Víctor del proyecto Marfil. Entonces, como carta de presentación, pues queremos mostrar pues un poco lo que también realizamos aquí en Símbolo. Entonces voy a proceder a hacer lectura del acta de la sesión anterior. Pues van a ver que pues para hacer acercamiento y ser más fiel a las palabras de la ponente de dicho día, entonces por eso a veces voy a utilizar el primera persona del plural. ¿Listo? Dice, cuando los pájaros no cantaban, ¿cuál es el papel de la filosofía y el trabajo social frente al dolor? Una aproximación al sentido de reparación simbólica en Colombia. El miércoles 14 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la sesión del semillero con el tema ¿cuál es el papel de la filosofía y el trabajo social frente al dolor? Una aproximación al sentido de reparación simbólica en Colombia, presentada por Elvira Llana Ochoa Gómez, teniendo como base el volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban del informe de la Comisión de la Verdad, de un acercamiento a la voz de los involucrados. La ponente inicia interpelando y en tono de asombro. ¿Cómo no saber del dolor si nacimos en Colombia? ¿Qué es el dolor? ¿Por dónde se siente el dolor? Porque hay dolor individual y colectivo. Se es no solo espíritu, también cuerpo físico. Por eso se siente con el corazón, con el hígado, se somatiza y la víctima llega con todo ello. Somos un tejido. No es solamente decir siento dolor, sino que también trasciende a otras áreas de nuestro ser. Es allí donde necesita llegar la intervención de todos, no solo de profesionales, para contribuir a sanar. Pero acumulamos y acumulamos dolor que se hace difícil pensar en ello. Pero si queremos contribuir al cambio a nivel macro, tenemos que empezar por nosotros, porque se cae a menudo en el arquetipo del Salvador como profesionales. El título da permiso para ir a embarrarla. En la praxis se aprende. Así que se hace necesario pensar en los propios dolores, porque si no, se puede llegar a hacer daño. Nadie da de lo que no tiene. Vale preguntarse, ¿has sanado? El inconsciente personal está atravesado por una serie de factores. Hay una memoria del pasado que recuerda que venimos de una colonización. Nos corren los ríos de África, España y de Abya. Muchos en Colombia están en modo inconsciente congelado. El daño no les permite abrirse a los demás. Por eso están a la defensiva incluso ante alguien que quiera ayudarles. Simplemente porque no quieren pasar más dolor. El inconsciente como lo siniestro que no se quiere que salga a la luz. El inconsciente es igual a la memoria. Un lugar enorme, con impacto en nuestras acciones. Cubre un 95% de nuestras funciones. La conciencia es recuerdo con solo 5%. Por eso la importancia de ir a lo profundo, ir al pasado para saber por qué elegimos la carrera en la que estamos, repararnos a nosotros mismos, y ello se puede sanar con lo simbólico, porque evoca con lo profundo. Por eso ayudan las imágenes, los altares, la ritualización. El inconsciente colectivo no es sin el inconsciente personal y familiar, abuelos paternos, maternos, que han dejado a veces un legado doloroso. Para ello se necesita ritualizar. En la academia, ¿por qué muchas veces no hemos mirado nuestra propia historia de lo profundo? ¿Qué tiene que decir el trabajo social? Es ayudar a ver en eso profundo, no para quedarnos en el pasado, sino como un automóvil. Mirar los retrovisores, pero conducir en el presente. Si se hace eso, se da fluyendo en la intervención social. ¿Cómo reparar el dolor? Venimos de la colonización, por eso se necesita pensar en la familia.
Es una práctica de los sentidos, del oído, ver todo el entramado social para no ser ciegos ante la realidad. Implica trabajo, y esta palabra significa 3 palos donde amarraban los esclavos. Ahora, ¿cuál es el papel de la filosofía ante el dolor? Es entender y actuar frente a la realidad que le confronta. Debe dialogar con la realidad. Es un medio de catarsis donde la teoría no se queda en teoría y pasa a la acción en cómo me relaciono con el entorno, un no desligarse de él. Es un modo de ser en el mundo, una praxis, un modo de habitar el mundo, desde el sentir que es innegable. Por eso hay un error y es el de plasmar lo que dice Occidente en nuestro territorio. Por eso pensar desde el lugar de enunciación es vital. Es conectar los sentidos con el mundo, no interponer el yo, para generar incidencias positivas en los contextos. Más que producir, es sentir, hablar en primera persona, es escarbar en el dolor para sanar y pasar de ser nombrado víctima a ser llamado sobreviviente. Se trae a colación el testimonio de una mujer que ante la no existencia de un cuerpo al cual llorar, hizo un entierro simbólico de su ser querido. Eso es nada y a la vez es todo. Es el poder del símbolo. Para algunos es un delirio, pero el inconsciente necesita ritualizar. No se necesita institucionalizar esa restauración simbólica, porque el mismo cuerpo es arte y no hay que buscarlo fuera. No esperar a que otros generen espacios porque nosotros mismos somos rito. Falta hacerlo más consciente, conectar lo que pensamos con el cuerpo para tener un inconsciente no tan trágico. Hacer memorias es esclarecer, hablar es compartir el espíritu. La reparación simbólica es para todo tipo de violencia, como la intrafamiliar. Todos somos espíritus, tenemos una función social muy importante y la emoción necesita drenarse. Hay dolores que no fueron expresados, iras que no fueron expresadas, por eso a veces se ayuda más pasando un vaso de agua que con 1000 palabras, para pasar del cuadro dramático al cuadro consciente, porque lo que no se sana se repite, el eterno retorno, y no se quiere volver a la guerra. La ponente termina invitando a no acercarnos con fatalismo. Tenemos mucho por hacer. Un reto es reparar el cuerpo social, donde la memoria es fundamental para reconstruir. Implica evitar nuestros dolores. Un diálogo como encuentro. Romper la idea de que el profesional es el único sabio para adentrarse verdaderamente en el dolor. Invito también a simbolizar los textos, dar espacios de reparación simbólica, empezando por nosotros mismos a hacer conciencia de esa reparación antes de ir a cumplir un rol social. De esta manera se da por terminada la sesión del semillero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Héctor. Y ya dando paso a la lectura del acta, me gustaría que escucháramos todos al profe Víctor Chávez, que se presente y que nos cuente un poco qué es el proyecto Marfil desde el cual nos acompaña el día de hoy. Esto antes de profundizar como tal en el encuentro que nos convoca el día de hoy. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y en personal, de manera especial al profesor José Alfredo Ochoa, Johnny Alfredo Ochoa, perdón, a Johnny. Johnny, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar en este semillero, compartiendo como las miradas que desde el proyecto Marfil se han venido haciendo también en temas de la paz y del conflicto y de la participación de los niños. Y también gracias a los compañeros, a Nois, que estuvo ahí como el frente de la organización y que me dio la oportunidad de integrar aquí también a dos semilleros. Les cuento que Marfil es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que ha venido explorando en torno al ejercicio mismo del pensamiento en contextos de marginalidad, cómo fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo y ético. Lo hemos hecho a la manera de la propuesta de filosofía para niños, buscando que filosofar se haga presente en la vida práctica y especialmente en contextos de marginalidad. De hecho, la palabra marfil surgió haciendo referencia a las palabras marginalidad y filosofía.
Y ahí quedamos con este concepto que ha ido explorando más elementos, más cosas. Digamos que ha transitado desde estas dos categorías, pero ha ido encontrándose con procesos de comunicación, de creatividad, de innovación, de desarrollo social, de pedagogías activas. Digamos que en todos esos tránsitos que hemos hecho, ha estado siempre presente el lugar del filósofo, como necesariamente el sujeto puede hacer uso de ese recurso para mirar críticamente la realidad, para analizarla, y además de eso también hemos explorado como Marfil una forma para generar esos procesos dialógicos, y es la comunidad de diálogo. Creemos que las personas se encuentran. De hecho, hay una frase que inspira mucho nuestro trabajo, y es que cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma. Predicamos mucho esa frase porque creemos mucho en el encuentro, en lo que supone encontrarse de forma real con el otro, y a partir de ese encuentro generar un tejido que necesariamente es transformador, tanto para el sujeto que se encuentra con el otro, pero también para el sujeto que se encuentra consigo mismo, o para el sujeto que se encuentra con lo otro, que es la realidad misma, que es la humanidad, que puede ser incluso un saber, un texto o algo que está fuera de sí, fuera del sujeto, y que le permite generar unas miradas, unas reflexiones, unos modos de ser. Entonces, creemos mucho en esa dimensión dialógica, inspirados seguramente en Freire y en tantas otras personas, y desde ahí hemos estado recorriendo proyectos, hemos estado haciendo varios proyectos, entre ellos un proyecto de filosofía en cárceles, se llama Parche, en el que hemos estado trabajando con otros profesores de ciencias humanas, trabajadores sociales, filósofos, psicólogos, mirando cómo las personas en privación de libertad logran encontrar en la filosofía un entrenamiento para su vida y especialmente para el manejo de las pasiones, siguiendo un poco la línea de la filosofía estoica. Hemos hecho trabajo con niños desde un modelo que llamamos ciudadanía creativa, que es un enfoque pedagógico también, en el que se exploran las maneras como los sujetos pueden construir nuevas y mejores formas de vida y generar la capacidad. Y en especial las infancias haciendo construcción de ciudadanías creativas. Dentro de los proyectos que tenemos está el semillero. Aquí veo algunos de los integrantes, en el que hay profesores, estudiantes y personas de diferentes instituciones, no solamente de Colombia, sino de diferentes lugares, que han venido participando de este espacio y encontrando en el semillero un espacio de reflexión, de diálogo en torno a algunas categorías. Actualmente hemos estado rastreando algunas categorías muy en las intenciones mismas de los participantes, que tienen que ver con la infancia. Tal vez esa infancia siempre atraviesa nuestras intenciones, y por eso tal vez ustedes pensaron en nosotros para este espacio, porque hemos estado mirando cómo la infancia tiene unas potencialidades que no siempre se reconocen, y en las cuales la filosofía ha hecho o podría generar un diálogo interesante. Eso es en general Marfil. Bueno, podría decir muchas cosas más de Marfil, pero en resumen esto, compañera, para situarnos. Bueno, vale, profe, muchísimas gracias, profe, por tu presencia el día de hoy. Realmente, como tú lo mencionabas, es muy importante para nosotros para situarnos realmente en ese volumen desde la niñez, ¿no? Desde quienes han trabajado con la niñez. Entonces te agradezco, y también agradezco a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy desde el Proyecto Marfil. Y bueno, ya con esto entonces daríamos como tal paso a que empecemos con el encuentro que nos convoca el día de hoy, que se llama Una infancia en la verdad y la memoria de Colombia. Entonces ya con esto pues te dejo, profe, la palabra, y cualquier cosita, entonces estamos por acá. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues compañeros, gracias de nuevo. Voy a compartir pantalla. Tengo una inquietud con la grabación. ¿Sí se está logrando grabar o no se está grabando? Sí, ya estamos grabando perfectamente. Genial. Perfecto. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me van a confirmar si la ven. Sí, ya podemos ver tu pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, pues en esta primero quiero agradecer a los compañeros que participaron de la construcción de este momento y de esta diapositiva o de este conjunto de diapositivas que vamos a trabajar.
En él están participando el compañero Sebastián Daza, quien es uno de los integrantes del semillero, es un monitor del semillero de Marfil, y está también el compañero Nicolás Pacheco, quien es el comunicador social del proyecto Marfil. Los dos son profesionales en formación, Sebastián en filosofía y Nicolás en comunicación social. Ellos participaron en la construcción de esta ponencia, de hecho, tanto desde la parte visual como desde el análisis que hicimos de algunos documentos de la Comisión de la Verdad. Hemos querido titular Una infancia en la verdad y la memoria de Colombia. Y ahí estamos queriendo situar entonces este marco reflexivo en la mirada de la infancia. Quiero que ustedes destaquen eso justamente en la imagen que estamos viendo en pantalla. Una fotografía de Jesús Abad Colorado que nos ha llamado mucho la atención. De hecho, nos ha llamado mucho la atención el trabajo de Jesús Abad y hemos querido utilizar algunas de las fotografías de él para ilustrar también la reflexión y la revisión que vamos a hacer del documento de la Comisión de la Verdad. La mirada de los niños, la mirada de la infancia, es una mirada también del testigo, es una mirada de quien hace parte de una historia, que hace parte de una realidad. Y eso es un poco lo que vamos a mostrar aquí, cómo la Comisión nos está aproximando a la participación de los niños y las niñas, a la participación de ellos en tanto víctimas, en tanto sujetos que de alguna forma están dejando huellas en ellos, están viendo las marcas también del conflicto, pero ellos también están participando en la reconfiguración y la construcción de un país. La memoria no solamente pensada como un archivo histórico, como algo que está en el pasado, sino como una memoria que sigue estando presente, que transita y que acontece en el hoy. En ese sentido, creemos en una infancia que hace parte activa de la memoria, en tanto que está en el hoy y que además tiene un lugar muy importante en la configuración del presente. La infancia como algo, una realidad presente, actual, y que actualiza además la realidad, que la narra de una forma especial, que la representa de una forma especial. Desde ahí entonces nos situamos con ella. En la imagen ustedes además ven cómo Nicolás quiso que jugara con las ondas que tiene la Comisión de la Verdad en toda su iconografía. Parece interesante ahí mostrar cómo es una mirada que va de adentro hacia afuera o que puede ir de fuera hacia adentro. Recordemos que aquí estamos hablando de un cristal que fue atravesado por una bala y ahí está la niña casi jugando con este vidrio o con esta ventana. Digo casi, es un supuesto, pero también mostrando el tema del juego, porque si hay alguna cualidad importante, casi inherente en la infancia, es el elemento juego, es la dimensión lúdica. Los niños son juguetones, casi que por naturaleza. Esa representación de lo lúdico tiene un lugar muy importante en ellos y los entornos vitales muchas veces son recreados desde la mirada del niño a partir de su relación lúdica. Esa recreación que tiene que ver con cómo se puede convertir un objeto en un avión, desde un simple papel o una caja en un carro, son parte de la representación del juego. Y la niña seguramente aquí también quiere jugar con ese edificio. En ese sentido, quiero que miremos en el informe de la Comisión cómo aparecía el tema del juego, de qué forma el juego hace parte de la representación. Si bien, curiosamente, no es una de las categorías centrales del informe, nos llamó la atención buscarlo para tratar de destacar en este informe no es un mal menor, niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, buscando cómo aparece la representación de la infancia. Sí, está bien identificar las marcas del conflicto, las huellas, la misma figura de víctimas, las narrativas con las que este informe nos permite conocer las mismas historias de vida, pero miremos la representación del juego y de la infancia.
Para hacerlo, quiero hacerles una invitación. Y es una invitación a jugar. Pero esta invitación a jugar es más a jugar con la imaginación y el recuerdo. Y jugar con la imaginación y el recuerdo es traer nuestros juegos favoritos de la infancia. Pensemos en este momento, ¿cuáles eran tus juegos favoritos de la infancia? Y para eso quiero dirigirme a las 19 personas que están aquí en la sala y hacerles la pregunta directa. Quiero saber si ustedes pueden colocar su audio. Aquí me parecería muy interesante poderlos escuchar. Si ustedes bien no van a colocar sus cámaras, sé que puede eso reducir la velocidad de navegación y todo lo que ustedes quieran, pero me encantaría escuchar sus voces. Y yo quisiera ir como casi el profesor que llama lista, pero en esta ocasión la forma como vas a compartir y vas a intervenir en este espacio es contándonos cuál era tu juego favorito de la infancia. Esto vamos a hacerlo rápido, seguramente podríamos hacer toda la historia de nuestro juego favorito, pero vamos a compartir simplemente. En este momento nos es muy importante saber su nombre, ciertamente yo incluso lo llamaré, en qué lugar del mundo está, en qué ciudad, y cuál era su juego favorito de la infancia. Voy a empezar entonces, según aquí en ese orden de lista. Aquileo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es, todo bien, maestro Víctor. Mi nombre es Aquileo Romero y vivo en la ciudad de Toluca, que pertenece a México. ¿Y tu juego favorito de la infancia aquí? Mi juego favorito, correr a competencias con los demás vecinos. Mira que implicó un esfuerzo ahí como de recuerdo, tal vez porque no está en la superficie, no está tan rápido. Muy bien, hace parte de lo que quiero que identifiquemos, de cuánto nos toma volver a la infancia. ¿Cuánto nos toma? Vale, gracias aquí. Alfonso, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Vega Campos, estudiante del programa de estudio en filosofía. Mi juego favorito era congelado, entonces como que nos reuníamos bastante un domingo al campo, entonces era una escuela rural y pues allá era el juego pues que más nos divertíamos con los compañeros niños de allá. Genial. Listo, Álvaro, gracias. Vamos con Carolina Vargas. ¿Caro? Hola, profe Víctor, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, mi juego favorito, si mal no recuerdo, yo crecí con muchos perros, entonces me encantaba jugar a ser veterinaria y también profesor. Genial, qué bien, Caro. Caro, ¿estás en Bogotá? No, estoy en Sydney, Australia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ya decía, qué rico que estés con nosotros, Carito. Bueno, gracias, profe. Gracias. Cristian Urbano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian David Urbano. Estoy acá en la ciudad de Bogotá, también soy estudiante del programa de estudios en filosofía. Y bueno, mi juego favorito es... había épocas, digamos como la Semana Santa y cosas así, en las que el juego favorito se convertía en las maras o los piquis que llaman acá en Bogotá, o no sé cómo le llaman, nosotros le llamamos. Yo soy de Valle del Cauca, le llamamos las bolas. Eso, nosotros le llamamos las maras, las canicas. ¿Sí? Y ya en términos generales, así siempre fui muy de jugar fútbol, con los muchachos, con los niños, con la gente que estuviera ahí en la escuela también. Listo, Cris, gracias. Vamos con Cristóbal de Jesús. Cristóbal de Jesús, ¿estás ahí? Parece que no. Listo, vamos con Daira. Querida Daira. Hola, Víctor, buenas tardes para todos. Sí, estoy acá. Bien, Víctor. Sí. Bueno, mi juego favorito de la infancia que sigue siendo ahora era las escondidas. Perfecto. ¿Las escondidas? Las escondidas. Listo, muchas gracias, Daira. Daira está en Faca, ¿verdad? Facatativá. Facatativá, que es un municipio que está cerca de Bogotá. Muchas gracias, Daira. Y además por ahí está Nico. ¿Cuál es el juego favorito de Nico? ¿Nico, cuál es tu juego favorito? Correr, sí. Nico, ¿tiene cuántos años, Daira?
3. 3 añitos y Nico dice que su juego favorito es correr. Ahí está Nico al lado de Adán. Bueno, vamos a seguir. Quienes están llegando, por ahí veo que llegó nuestra querida Carolina, que además felicitaciones porque se acaba de graduar. Estamos compartiendo nuestro juego favorito de infancia. Entonces, vamos ahí mientras se van ubicando. Cristóbal, creo que se tiene audio. Cristóbal, cuéntanos. Sí, ya estoy aquí presente, gracias. Sí, mi juego favorito era jugar a las canicas y arranca cebollas. Es un juego muy tradicional en Guatemala. Wow, qué bien. ¿Y tú estás en Guatemala, Cris? ¿Perdón? ¿En dónde estás? Estoy ubicado en el departamento perteneciente a la capital. Ok, perfecto. Gracias, Cristóbal. Vamos con Esther Gómez. Hola, profe Víctor, Lía, preferiblemente. Okay, me llamo Lía Esther, pero Lía. Pues a ver, mi abuela tenía un perro, el perro regularmente se escapaba de la casa y el perro volvía por ahí 15 días más tarde. Eso siempre pasaba con el perro, entonces el perro llegaba furioso y ladraba y se paraba en la puerta y tales, y mi abuela maldecía y decía que no había que dejar entrar a ese perro desgraciado. Me acuerdo mucho de mi abuela diciendo eso. Pero el perro pues era berriondo y se saltaba hasta la terraza, pues que era en el segundo piso, y se metía a la casa, ¿sí? Él era como un perro pastoral alemán, alguna cosa así. Entonces, mi juego favorito creo que era, bueno, mi abuela entraba al perro, olía a demonios, mi abuela tenía un gallo en la terraza de la casa, entonces el perro llegaba a fregar al gallo y qué tal. Y el juego favorito era bañar al perro luego de que estaba en la vagabundería, ¿no? Entonces era jugar con el perro, bañándolo, el perro lavándonos. Yo me acuerdo todos mis primos y yo ahí metidos. En la casa del gallo, además, era una cosa que era particular. Y luego mi abuela regañándonos porque se supone que lo habíamos dejado entrar, pero no, nunca pasaba. Él se metía y se bañaba, duraba 2 días comiendo y se escapaba otra vez. Wow, toda una hazaña. Genial, Esther, gracias por compartirnos esa historia. ¿Y tú dónde estás? Perdón, Lía. En Bogotá, en el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá, muy bien, Lía, gracias. Genial. Johnny Alfredo. Buenas tardes, Víctor. De nuevo, pues muchas gracias por estar acá. Es muy grato para mí personalmente y también para el semillero, y además contar con la compañía de varias personas, pues los que están acá presentes. Bueno, para responder puntualmente, pues son muchos juegos. Yo aquí me puse a hacer un listado y salieron muchos. Fútbol, zapito, pistas, escondidas, tapo, remacho y no juego más, burro, en fin. Pero los que recuerdo así y que digamos que recuerdo con mucha nostalgia es jugar fútbol, sobre todo en un formato que coloquialmente llama túnel patada. ¿Sí? Jugar también escondidas, tapo, remacho, y disfrutaba mucho jugar Tintín, corre, que ya sabía que mi mamá me iba a llamar la atención, pero lo disfrutaba mucho. No sé si los demás, sobre todo los de otros países, no sé si sepan que es Tintín corre. Explícanos, Johnny. Consiste en, hay un grupo de niños y lo que hacemos es timbrar en las puertas o golpear las puertas con la intención de que quien está dentro, el habitante, pues abra y que no encuentre a nadie, porque los niños previamente hemos salido a correr. Entonces, digamos que a los vecinos les suele molestar cuando el timbre suena y esperan que recibir a alguien, pero ese alguien no está. Entonces eso genera adrenalina y, en fin, ese es el Tintín corre. Su nombre es muy de onomatopeya, ¿no? Tintín es por el sonido que produce el timbre. Exacto. Genial, gracias, Johnny. ¿Estás ubicado? Sí, señor, calle 81 minutos, segundo piso. Muy bien. Entonces, perfecto. Porque ya le iba a preguntar por los niños, pero no los tiene al lado. Chito lindo, escuché la respuesta de Nico a través de Daira. Un saludo para ti, Daira.
Y sí, pensé hace poco, Jerónimo, uno de mis hijos también dijo, correr es lo que más me gusta. Sobre todo cuando papá lo regaña, sale y tao. No, no suelo regañarlos mucho, Okay. pero corren bastante. Listo, Johnny, gracias. A ti. Juan Camilo, tu juego favorito y tu presentación. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Cortés, de Estudiante Profesional, de Bogotá, y me acuerdo de las escondidas, porque decía, profe, tu papá, que siempre está ahí cascando, porque yo era más dentro de todo. Me recuerdo con mucho cariño, pero sí, ese tipo de cosas cuando estaba en el colegio, jugábamos, era. Perfecto. Ok, ese juego en mi tierra lo llamaban leche pata. Le hicieron leche, era que la pelota pasaba por debajo de las piernas. Vamos con, gracias Juan Camilo, vamos con Carlos Moncayo. Muy buenas tardes, profesor Víctor, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Carolina Moncayo Fajardo, estudiante del cuarto semestre del programa de formación complementaria de la Normal Superior Florencia Caquetá. Y el juego favorito de la infancia, pues de hecho me gustaba mucho jugar a las muñecas con mis amigas del barrio. Entonces era como el motivo para reunirnos, sacar nuestras cajitas con juguetes, los utensilios de cocina, éramos como muy jueguito de niñas. Entonces compartíamos bastante. Ese era mi juego favorito. Gracias. Listo, muy bien, Carol, gracias. Y un saludo para toda la normal, que estén siempre muy conectados con el semillero. Estamos con ahora Leonardo, Jairo. Leonardo. Hola Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, soy Leonardo Tinoco, también como lo comentaba Carol Milena, estudiante del programa de formación complementaria de la Normal de Florencia Caquetá. Bueno, respondiendo a la pregunta de cuál era tu juego favorito de la infancia, yo recuerdo que practicamos mucho un juego que se llamaba Guerra Abierta y había una base donde era un grupo, eran dos grupos, uno de ellos salía a la huida y el otro grupo le daba cierto tiempo para iniciar la captura de los que ya habían salido. Entonces, la idea era capturar a ese grupo, retenerlo, llevarlo a la base donde habían uno o dos jugadores que eran los que cuidaban el grupo. Cuando uno de los que quedaba libre de pronto tocaba a uno de los que estaba en la base capturado, ese automáticamente quedaba libre. Entonces era un juego muy divertido, muy estratégico y de mucho estado físico porque se corría bastante. Wow, ese nunca lo jugué. Era como una especie de congelado, algo así, ¿no? Más o menos. Era parecido, pero este no, a diferencia no había límites. Uno podía desplazarse, recuerdo que uno hasta por los potreros se iba y era muy bueno, era muy divertido. Un juego además de esta región, ya Leonardo nos dice, están en una zona un poco más abierta, mucho más rural incluso. Perfecto, Leo, gracias. Vamos con Cami. Querida María Camila, bienvenida y un saludo. María Camila Meneses, ¿estás ahí? Una de nuestras egresadas de la maestría. Hola. Ahí está, Cami. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Camila Meneses. Estoy desde La Calera con Dinamarca. Y bueno, yo estaba pensando, porque digamos que como tal yo no jugaba tanto, yo era hija única y permanecía en el colegio, salía a las 4 de la mañana, me recogía la ruta y en las tardes me dejaba casi a las 6 y ya era como llegar, organizar y me acostaba a dormir, porque pues mis papás trabajaban y llegaban súper tarde, entonces estaba con mi nana. Y no era que jugara mucho. Y los fines de semana, pues me iba para una tía, entonces solo eran adultos, entonces yo no jugaba mucho. Pero pues llegaban las vacaciones y nos reuníamos con mis primos y en ese tiempo había como
las albercas en el campo son como unos tazones ahí llenos grandes de agua, le llaman albercas, y era como el juego de ser como cantantes y eso, y me encantaba ese juego. Entonces es como el que imitaban en esa época, eran como las popstar, algo así, y era como lo que jugaba, y era lo que me gustaba porque esperaba que llegaran las vacaciones para poder jugar y hacer algo diferente de como la rutina que uno llevaba. Entonces, ahorita que soy docente, yo digo, bueno, la importancia del jugar y del querer, como te digo, interactuar con otros niños es vital. Entonces, sí, ese era como mi juego, ¿verdad? Con mis primos para cantar en la alberca. Bueno, muchas gracias, Cami, por tu narrativa. Fíjate que nos vamos encontrando con diferentes historias que dejan ver las particularidades, por supuesto, las particularidades de nuestras infancias, pero también esos entornos sociales y culturales que permitieron ese devenir de infancia. Y ese devenir de infancia tiene que ver con esos factores que vamos a revisar en el marco del conflicto. Como unas infancias atravesadas por el conflicto, atravesadas por un desplazamiento, por diferentes circunstancias, fueron privadas de su propia naturaleza, la naturaleza infancia. Y esa naturaleza conectada con unas cualidades, en este caso, muy, muy fuertes, como son las cualidades de la lúdica, del juego, que para nosotros seguramente aquí lo estamos recuperando, estamos siendo conscientes de ello, eran vitales. Vamos a continuar. Nico, adelante, nuestro querido comunicador. Hola, profe, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Sí, ok, primero que nada, un saludo para todos aquellos que nos acompañan y pues mi juego favorito la verdad era apostar. Yo tiraba piedras a las cartas con mis compañeros o mis amigos para ganar cartas, por ejemplo, las de Yu-Gi-Oh, las de Dragon Ball Z o las de Pokémon. Entonces poníamos las cartas contra la pared y desde cierta distancia tirábamos piedras y pues ya el que tumbara la cartica con la piedra, pues se quedaba con la cartica. Entonces ese siempre fue mi juego favorito desde chiquito, la verdad. Genial, Nico, gracias. Nico está en Bogotá, aquí unos metros de mi oficina. Vamos con Rubén Ruedas. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Antonio Ruedas. Actualmente estoy en el proceso de prácticas en el área de filosofía, estudios en filosofía en el Espíritu. Y bien, y mi juego, bueno, en mi infancia teníamos varios juegos, ¿sí? Al trompo, a los tazos, pero había uno particular. Bueno, primero pues yo crecí en el norte de Santander, Ocaña precisamente, pero en la cuadra no estaba pavimentada. Entonces, uno de esos, bueno, son dos, uno de esos es fútbol a pie descalzo y imagínense ese pavimento. Primero. Sí, y el otro, que sí era muy particular, con una llanta de carro, de bicicleta, corríamos por esa cuadra, correteamos la llanta. Pero un día pasó que nos encontramos una llanta, pero de esas excavadoras, esas grandes. Bueno, éramos dos muchachos, dos niños en ese entonces, correteando esa llanta. Pasó algo particular, que esa llanta le pasó por encima a otro niño. Entonces, bueno, se armó un caos. A lo que voy con esto son anécdotas que me llevan otra vez a recordar esos momentos tan bonitos. Bueno, también está ese tema de la libertad, y vamos viendo categorías que nos permiten comprender la infancia como un fenómeno y como una expresión de emociones, de libertades, de ideas. Qué interesante poder tratar de traer a colación un poco estos elementos. Gracias, Rubén. Rubén también en Bogotá en este momento, ¿verdad? Sí, señor. Precisamente en la Universidad Uniminuto, sección pastoral. Listo, muy bien. Vamos con Sebastián Daza. Sebas.
nuestro monitor. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo están para todos? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, agradecerle al profe Johnny por haber vinculado los dos semilleros para esta actividad. Entonces, un gusto para mí poder compartir con todos hoy. Pues mi juego favorito de la infancia fue un juego que se llamaba Jermis, que consistía en que íbamos a pedir a la tienda tapas gaseosas, esas de la tapa de vidrio, las que quedaban del envase de vidrio, y las agrupábamos 15 tapas, y con una pelota el que derribara tenía que salir corriendo y el otro a perseguirse. Muy entretenido con los amigos del barrio. Esas tapas de... como esos aluminios, no sé qué son, ¿no? Okay. Listo, Sebas, muchas gracias por recordarnos su juego, que también Daira lo jugaba, según nos está diciendo por ahí. Y nosotros lo hacemos con tejos en mi tierra. Sebas, estás en Bogotá, también aquí a 2 minutos. Hay otro Sebastián M. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Morales, soy estudiante de licenciatura en filosofía y mi juego favorito en la infancia fue más que todo el fútbol y el trompo. Y también pues, me ubico aquí en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Listo, Sebastián, muchas gracias a ti. Tenemos a nuestra compañera de semillero símbolo, perdón. ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole, soy estudiante de 8º semestre de Trabajo Social. Y bueno, mi juego favorito de cuando era pequeña era El puente está quebrado. No sé si todos conocen el juego, pero voy a dar acá como una explicación pues rapidita. Y a cantar también, mínimo. ¿Cómo? Claro. Bueno. Bueno, entonces el juego consiste en que habían como 2 niños principales que elegía cada uno un color y iban pasando los demás niños en una filita y ellos iban cantando la canción que dice: el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscara de huevo, burritos al potrero, que pase el rey, que ha de pasar. Bla, bla, no me acuerdo más, con todos sus hijitos, menos el de atrás. Bueno, entonces ahí después los niños tenían que elegir entre los 2 colores, los niños que iban pasando en la filita. Y ya después de eso, pues los que estaban en la mitad, los 2 principales que les dije que estaban agarraditos de las manos, iban cogiendo como cada niño. Entonces así a medida que se fuera eligiendo el color, por ejemplo, si había el azul y el rosado, después pues todos los que habían elegido el azul, si se atrapaban, entonces iban quedando en la parte de atrás del niño pues que había elegido inicialmente el color, y así hasta que se fuera acabando el juego y pues los niños se fueran reduciendo a los 2 equipos. Ese era. Y finalmente estoy ubicada en Bogotá. Listo, por ahí María Camila nos decía que plastilina, seguramente diciendo de que explicaras con más cuidado, pero creo que quedó pastillita. Sí, ¿verdad? Pastillita, el juego de las pastillitas. Ok. Y además hay una versión distinta. Yo lo cantaba con Que pase el rey, que ha de pasar, el hijo del conde, otra versión distinta de que cantaban en Bogotá, seguramente. Listo. Sí. Tenemos también con nosotros a Wilson Daniel, otro de nuestros ilustres egresados de esta facultad. Wilson, bienvenido. Hola, profe Víctor. Qué alegría saludarlo, y a usted y al profe John, personas que admiro mucho. Bueno, yo soy Wilson Daniel Quintero Gran, pues soy egresado de la licenciatura de Filosofía de Uniminuto, al igual que la especialización en la maestría de allá. Soy profesor, soy docente en el Colegio Santa Luisa. Bueno, pues ahorita estaba pensando y pues estaba echando cabeza y siempre me ha gustado nadar. Yo soy del campo y cerca de la casa pues había una quebrada. Entonces yo bajaba con mis hermanos a bañarnos en la quebrada y en fin, ya después de que bajé al pueblo ya como tal a estudiar, pues me pegaba la escapada con muchos de mis compañeros
a las quebradas de allá y era muy, muy rico. De hecho, puedo decir que le enseñé a mi hermano menor a nadar, porque también me lo llevaba para las quebradas y todo, incluso sin permiso de mi mamá y todo, y nos regañaba, pero lo disfrutábamos. Wilson, ¿y esas quebradas en dónde? ¿En qué lugar? En el departamento del Huila, en un pueblo que se llama Tesalia, Huila. Genial, perfecto. Una región bellísima también de la geografía colombiana, en la que estaba la infancia de Wilson Daniel. Perfecto. Listo, Will. Gracias por tu presentación. Estás ahora en Bogotá, ¿no es cierto? Sí, señor, aquí en Bogotá. Listo. Muy bien, Wilson. Vamos ahora con Yesenia, otra de nuestras integrantes del Semillero Morfil. Profe. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues ya como lo dijo Víctor, mi nombre es Yesenia Méndez, soy licenciada en Pedagogía Infantil y ahorita pues ando terminando mi maestría en Infancia y Cultura. Haciendo la reflexión con respecto a la pregunta que haces, a mí me pasó algo igual que la compañera de hace un momento, en donde pensar en la infancia suele ser como algo conflictivo en el sentido de los juegos y de con quién lo hacías, ¿no? O sea, en mi caso yo también soy hija única, con una mamá que me sobreprotegió bastante, al punto de que pues por lo menos yo no jugué. Prácticamente yo creo que en el colegio un poco, pero de resto yo no jugué esos juegos colectivos que tal vez muchos jugaban con sus vecinos, en medio de las cuadras. Digamos que yo no vivencié eso y siento que tengo como allí una deuda con mi infancia. En cambio, pues en casa sí estaba llena de juguetes, o sea, y pues sola, porque mis primas vivían pues algo retiradas, no siempre venían aquí a la casa, entonces pues permanecía prácticamente sola. Y mi compañía pues era el mundo de juguetes que mi mamá me compraba, y creo que entre esos juegos favoritos podría decir que recrear escenarios y tener muchos amigos imaginarios debido pues a lo sola que me encontraba pues como en esa época. Entonces, sí, es como lo que más recuerdo. O sea, yo aquí armaba, mejor dicho, sí, cogía cualquier rincón de la casa y armaba un poco de escenarios en donde pues yo jugaba con mis muñecas. Sí, es como lo que más así recuerdo en ese sentido. Genial, Yesenia. ¿En qué parte de Bogotá estás? Localidad de San Cristóbal. Perfecto, muy bien. Gracias, Jess. Mientras estábamos en el ejercicio, llegaron Alejandro Viazos, otro de nuestros egresados, también integrante del Semillero. Alejandro, ¿tienes audio? Alejandro parece que no tiene audio, pero nos escribió por el chat que su juego favorito era banquitas. Todos los días en la cuadra de la casa, y los vecinos no nos querían por el ruido de la calle. Para los que no sepan qué son banquitas, era como se improvisaba una cancha de microfútbol en las cuadras, y se jugaba microfútbol en el pasaje, y claro, los balones y demás muchas veces pegaban en las puertas de los habitantes del barrio, entonces de la cuadra, y eso no era muy divertido para los adultos que habitaban ese espacio. Creo que ese era el juego, ¿verdad, Alejandro? Ustedes sí los querían bastante. Bueno, no sé si es irónico, tal vez. Listo, Alejandro Viazos, ¿dónde estás? Estamos leyendo en el chat. Y no sé quién más llegó mientras estábamos presentándonos. Por ahí vi que Carol en algún momento entró, pero creo que volvió a salir. Carolina López, que se acabó de graduar también de licenciatura en filosofía. Y por ahí nos recuerdan que está en el chat está en Cota. Muy bien. Alejandro está saliendo del colegio, y él está profesor del colegio, y está en Cota, en Suba. Muy bien, Alejo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, creo que ya todos compartimos nuestros juegos favoritos de la infancia. Esta primera actividad fue un repaso de nuestras aproximaciones a la infancia, un repaso también a nuestro ser,
es una aproximación a nuestra condición más ontológica relacionada con esa infancia que es tan vital, que lastimosamente con el transcurrir de la vida muchas veces hay elementos que vamos perdiendo. En el ejercicio de la memoria, muy situado con lo que estamos haciendo aquí con esta invitación de la comisión, es hacer memoria. Y lo que he querido hacer con ustedes hoy, invitarlos a realizar es un juego de la memoria. Hagamos memoria de nuestra infancia y traigamos a colación nuestra propia infancia y recordémoslo con un episodio tan sugerente y tan importante como es el jugar. El significado del juego, dicen muchos autores, seguramente Ulises y tantos otros, que esa dimensión lúdica tiene representaciones muy fuertes, sobre todo porque hay una explosión de vitalidad y de sentido profundo de la vida. Es decir, en el momento en el que jugamos, como que expresamos muchas de las dimensiones de nuestro propio ser. Esa dimensión cognitiva ahí sale a relucir con todos nuestros juegos, incluso de pensar en el ganar, en el perder, en la estrategia, en el recorrido. Es decir, ahí afloran una serie de elementos emocionales, corporales, kinestésicos, es decir, muchas de nuestras propias realidades, yo tal vez pensaría que pueden ser todas, afloran. Es decir, ahí salen. Es decir, es un momento privilegiado para adelantar lo que es el ser, que se expresa plenamente. Y en ese sentido, el estar privado de eso, pues genera una deformación profunda del ser, una deformación profunda de lo que somos. Si en la infancia se representa y se expresa en el juego, el privar al niño del juego, pues sería privarlo de una posibilidad muy grande de representación y de existencia, una forma de eliminar parte de su naturaleza, de su propia identidad. Entonces hacia allá vamos, recorriendo esa memoria hoy, nosotros la recorrimos, ustedes mismos identificaron que hay algunas circunstancias que tampoco nos permitieron vivir la plenitud, ya lo decía por ahí Camila y otras personas, y que se aproximan mucho a las condiciones actuales del jugar. Seguramente cuando Alejandro dice en la calle, incluso cuando Daniel nos expresa de esos juegos rurales, cuando miramos nuestras infancias actuales, incluso de nuestros hijos, que ahora son unos conjuntos cerrados, que ahora no son tan fácilmente explorados en el territorio como nosotros los pudimos vivir, incluso los más rurales, entonces empezamos a darnos cuenta de las modificaciones que tienen las representaciones actuales de la infancia. Eso para llegar al tema del conflicto y al tema de la guerra. Ya hicimos memoria, fuimos a nuestra infancia, recorrimos esos espacios sagrados de nuestra vida y ahora nos vamos ahora a aproximar a la comisión y a la propuesta que nos hace la comisión en términos de esta memoria. Ellos también nos hacen una invitación a hacer memoria y a escuchar narrativas, tal cual como lo acabamos de hacer. Pero estas memorias y estas narrativas nos las han propuesto en función de personas que también habitaron un territorio, en este caso el territorio colombiano, pero especialmente atravesados por circunstancias relacionadas con el conflicto armado. Y aquí quiero traer a colación la propuesta que hace la comisión. Una propuesta en la que también hay una estrategia pedagógica. Vamos a encontrar seguramente ahora podremos compartir los links, sobre todo con los que no están en Colombia, para que se aproximen a un documento que para nosotros ha sido muy importante y que en este momento lo estamos revisando, y es un documento resultado de, creo que son 4 años de trabajo, ustedes me corrigen si me equivoco, de una comisión que fue especialmente delegada para recuperar la verdad y la memoria de las víctimas del conflicto armado. Es un trabajo muy importante para permitirle a la ciudadanía comprender e identificar la verdad de la guerra en Colombia y además cómo se pueden generar procesos de recuperación, de reparación. Y dentro de esta página entonces que vamos a compartirles hay diferentes recursos. Además de los informes mismos de la comisión, centrados en unos tomos, hoy escogimos el tomo de infancia, hay también una serie de recursos. Yo voy a hacer referencia a un par de ellos que me parece que pueden ser muy inspiradores, sugerentes para nuestros propios ejercicios pedagógicos, tanto en Colombia como fuera de Colombia, porque nos van a permitir también trabajar en elementos que tienen que ver con las identidades, las subjetividades, el diálogo.
Y aquí hay una frase que me llama mucho la atención, incluso en relación con lo que nos interesa en Marfil, que tiene que ver con el pensamiento crítico y con las comunidades de diálogo. Dice este apartado de la Comisión en la Guía Pedagógica que la estrategia de la Comisión es propiciar acciones desde escenarios de aprendizaje sensibles, experienciales, de escucha, de diálogo, para movilizar la verdad como un bien público, a partir de capacidades para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, enmarcadas en perspectivas que privilegian la pregunta, el pensamiento crítico y la actividad. Pareció muy destacable este apartado por esa coincidencia en las pretensiones que hemos tenido en Filosofía para Niños, cuando hemos hecho fuerte uso de la pregunta como detonadora del pensar filosófico, y especialmente la pregunta filosófica, la alteridad en todos los ambientes de comunidad de diálogo en los cuales la capacidad de escucha se activa desde el entorno conversacional, un poco más profundo en el diálogo, y asimismo el despliegue de la capacidad crítica o el pensar crítico, que lo hacemos desde la argumentación y desde toda la construcción, digamos, argumentativa que se da en las comunidades de diálogo. Entonces creo que esto puede ser muy inspirador para hacer muchos trabajos, para hacer sesiones, para hacer muchas actividades. Quiero entonces que miremos una de esas narrativas, además de forma transmedia, que la plantea, la propone la comisión. Ustedes me van a... Creo que no están tomando. Ahí sí. Sí, ahí se escucha perfecto. Mi nombre es Ramiro. A mí me raptaron en mi casa. Fue 2005 y tenía 15 años. Profe, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Para ver cómo... Ok, sí. Se duplica el sonido. Sí. Perfecto, entonces ahí creo que... Ajá, y ya yo te confirmo. Listo, ahí se escucha perfecto. Muchas gracias, profe.
No podía llorar, no podía encontrarme a nadie. Me dijeron que tenía que llorar. Pero no se puede. Es imposible. Tengo mucho miedo, la verdad. La guerra ha destruido mi vida. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora ya. Muy bien, pues ahí tenemos una de las narrativas que podemos encontrar en esta página de la comisión, en la que nos propone de hecho un foro y un espacio especialmente para hacer ejercicios de diálogo, yo diría que como comunidades de diálogo, a partir de ciertos elementos, en este caso audiovisuales, construidos a partir de la narrativa de los mismos niños, de un ejercicio de entrevistas, de encuentros con la población, para recuperar historias en las cuales se narra la participación de los niños en la guerra. En este caso tenemos esta historia, Yamile, y tenemos unos elementos incluso gráficos que nos dejan ver las marcas y las propias heridas físicas, incluso físicas, de niños que participan en la guerra. Y aquí vemos incluso mutilaciones, vemos violencia física, violencia sexual, vemos una serie de privaciones, como no puedes llorar, no puedes, se te obliga a que olvides, se te obliga a que no digas la verdad, y empiezan a aparecer muchos elementos como son el miedo, como son el tener que desplazarse, y aquí es donde entramos a mostrarles en la siguiente diapositiva algunas categorías que ya el informe deja ver a partir del análisis que ha hecho de las narrativas. Pero antes de pasar a ellas, y antes de pasar a algunos fragmentos del documento de la comisión que hemos querido recoger, porque nos parecen destacables para ampliar un poco este marco reflexivo de lo que son las características de la participación de los niños y la forma como la infancia se ha desdibujado a partir de la guerra. Quiero darle la intervención tal vez a una persona o a dos que nos comenten qué les llamó la atención de este cortometraje que acabamos de ver. Si alguien quisiera compartirlos, puede levantar su mano y compartirlos. ¿Qué les llamó? ¿Qué quisiera destacar? ¿Qué cree que es destacable de este cortometraje en función de esto que señalamos de la participación de los niños en la guerra y sobre todo en temas de una infancia en la verdadera memoria de Colombia? Todos lo vieron bien, ¿verdad? ¿Se escuchó y se pudo ver bien? Sí, maestro. Yo quisiera participar más. Dale, gracias. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención en dos sentidos es cuando la muñequita empieza a abrazar su corazón, al parecer de su corazón, y se me venía en mente, ¿no? De que por un lado quizás nosotros olvidamos tener conciencia y gozar de nuestro propio ser, en el sentido de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, quererlo, amarlo como algo valioso, a pesar de la realidad que esté fuera. Sin embargo, pues llega esa mano, que no sé qué figura era, y se lo roba, ¿no? Le roba el corazón, lo más preciado que se tiene. Eso es nuestro.
Súper, gracias aquí. Has traído un elemento muy, muy importante. Hay algo que se nos roba, hay algo que nos quita. En el tema de la infancia, la forma como el documento nos va a permitir ver cuáles han sido las participaciones de los niños, pues un elemento que va a ser transversal justamente va a ser ese. La guerra, los grupos armados y cada uno de los actores que han participado del conflicto, en el caso de la infancia, lo que han hecho ha sido arrebatarle a la infancia el corazón. Se le ha arrebatado a la infancia el corazón en muchos sentidos aquí. Y es que se ha arrebatado a la infancia en el corazón al denotarse, y eso lo vamos a ver ahora, un tema de desarraigo territorial, el desplazamiento. Es una de las categorías que trabaja el documento. El desplazamiento le ha impedido al niño hacer ese juego del que nos hablaba Daniel en su infancia, de irse allá a esa quebrada y hacer allá unos nados y unos juegos de la infancia. Porque tuvo que salirse y llegar a un casco urbano a buscar un refugio y a tal vez esconderse dentro de una multitud y dentro de unos lugares que son los que normalmente han tenido que habitarse por parte de los desplazamientos de los territorios con una fuerte presencia de conflicto. Ese desarraigo ese desplazamiento territorial pues roba de alguna forma también el corazón. Te roba de los amigos, te roba de esos lugares y te roba de esa magia de la infancia en la que tienes que llegar a una ciudad a aportar y a vender unos dulces o a realizar otra serie de prácticas que vamos a ver también en los testimonios de algunas de las personas que participaron del documento. Entonces el corazón se puede ver de muchas maneras, ese es uno, y seguramente van a mostrarse otros. También vamos a ver dentro de estos cómo a partir de un elemento como, por ejemplo, los lugares de aprendizaje, pero también la violencia física, de alguna forma es una manera de robar también el corazón. Incluso cuando entremos al tema de violencia sexual. Aquí venimos entonces con algunos fragmentos y algunas de las categorías. Lo que hicimos, eso lo hicimos con Santiago, fue tratar de leer el documento de forma transversal, utilizando algunas categorías que para nosotros fueron muy importantes. Si bien la categoría infancia es transversal para nosotros, y decimos nosotros cuando trabajamos en filosofía para niños, fuimos encontrando unas subcategorías como son la invisibilización, la niñez, la orfandad, por ejemplo, la violencia sexual. Y a partir de esas subcategorías nos fuimos encontrando con algunas muy representativas para nosotros. No sé si ahí compartí el cambio de pantalla. La otra era positiva. Listo, muchas gracias a Daira que nos acompañó. Un abrazo también grande para Daira. Daira es la directora del programa de trabajo social que nos acompañó unos minutos. Así que para ella un abrazo y un agradecimiento por estar con nosotros. Ojalá después podamos compartir un poco más con los programas de trabajo social. Entonces, el corazón del que nos habla aquí se ve de muchas formas. Ese es un elemento que tuviste, pero seguramente aparecerán otros, pero gracias por traer ese. Aquí vemos otra de las tesis. Les voy a empezar a recorrer algunos apartados del documento que además están acompañados por una ilustración, una fotografía real de el fotógrafo periodista Jesús Abad Colorado, que ha hecho un trabajo muy importante, investigativo, incluso periodístico, para recuperar algunas imágenes, algunos rostros de la guerra. De hecho, la imagen que están viendo ustedes en pantalla será la imagen oficial de la campaña de una semana que tendrá la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Desde ya los invito, hago aquí la cuña, es que en el mes de noviembre vamos a tener una semana de las Ciencias Humanas y Sociales en un minuto, y haremos varios talleres, conferencias y trabajos. Y esta será la imagen de la campaña, es una imagen que nos prestó Jesús Abad con la autorización de que la vamos a usar, y en ella está mostrándonos un elemento muy curioso que nos llama la atención, y es ese
esa relación infancia-adultez. Vean ustedes en la imagen las manos de la abuela, esas manos curtidas, esas manos cansadas, esas manos ásperas, rugosas, envejecidas. En contraposición, ven ustedes el rostro un poco más longevo, un rostro de una niña, en este caso una mirada que de pronto también puede denotar ciertas características, cualidades, esa mirada profunda de esta niña, pero que entra en contraste con las manos de la abuela. Y eso nos permite ver un poco el tema de la verdad y la memoria que transita de una generación a otra, una memoria que tiene varias formas, varios rostros, y la memoria en rostro de infancia es una infancia que también ha tenido que acompañar a un adulto víctima o a un adulto seguramente actor, es decir, una infancia que ha estado ahí siendo testiga de cada uno de los episodios. Veamos en esta frase el concepto de lugares de aprendizaje optimizados. En Colombia, centenares de niños, niñas y adolescentes no pudieron aprender ni compartir con sus padres y profesores. De ser un lugar de protección para el juego y el aprendizaje, en este caso la escuela, pasó a ser uno de peligro. La Comisión de la Verdad estableció que la guerra volvió inseguros los espacios de la niñez y la adolescencia, trazó fronteras imposibles de cruzar y naturalizó la presencia de los actores armados. Algunos espacios escolares tuvieron que ser adaptados a las lógicas de la guerra, se convirtieron en salas fúnebres o en búnkeres para impedir el paso de las balas. Entonces aquí lo que estamos viendo es un elemento sustancial. La infancia se le arrebata el corazón, en términos de aquí, pero se le arrebata el lugar, el privar el lugar, el no tener ese lugar para la plena expresión de la vida, para la plena expresión de la libertad, esa naturalidad de la que ustedes hablaban en sus narrativas, que a propósito no les dije el mío favorito, no, nadie me lo preguntó, pero que todos tuvimos. Entonces, esa expresión, en estos casos, una constante de estos relatos es eso. Se nos quitó la infancia. Yo quisiera decirlo, en esos términos no lo dice la comisión, pero es un poco la lectura que podríamos hacer desde Marfil y desde este semillero. Y es, se nos ha secuestrado la infancia. Se nos secuestró, se nos quitó. Y se nos quitó para tener que habitar unos territorios con las botas del adulto, con las miradas del adulto, con las características del adulto. Eso es un poco lo que vamos a ir recorriendo. Una violencia y una pérdida de identidad. Esa violencia y esa pérdida de identidad por fíjense la relación que hay entre el territorio y la identidad. Y el territorio y la identidad, por supuesto, marca una constante también en el tema del desplazamiento. Las historias que se entretejen aquí son contadas por personas que desde su niñez fueron acumulando pérdidas. Pérdidas de padres y madres que desaparecieron. Una pérdida. Eso es uno de los robos. Familias que se rompieron. Otro de los elementos del corazón. Territorios que debieron abandonarse. Una cultura que sus ancestros no pudieron transmitirles. Unas ambiciones y una capacidad de trabajo desperdiciadas. Todo esto con costos incalculables para ellas y para ellos y para la sociedad. Esta realidad dolorosa fue escuchada en los 2.744 testimonios de personas que relataron algún tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y que dieron cuenta de 4.014 víctimas que no superaban los 18 años. Aquí vemos un dato, además estadístico, muy esclarecedor para darnos cuenta de cómo una constante y un alto número de situaciones permiten mostrar esta pérdida de la infancia, este robo, esta manera de violentar la infancia, quitándole sus características y sus condiciones naturales, vitales, naturalizando la guerra, naturalizando el tema de tener que transitar un espacio minado, naturalizando la presencia de actores armados en el mismo territorio, tener que compartirlos.
y hacer de ese espacio un espacio vital. Pues eso rompió automáticamente con esos imaginarios tradicionales y con esos modos de ser que podrían ser distintos si no estuvieran teniendo que atravesarse por la guerra. Entonces aquí estamos viendo, en el fondo, cuando yo digo nos quitaron la infancia o le quitaron la infancia a estas poblaciones, estamos hablando de una pérdida de identidad. La identidad de infancia, la identidad niño, la identidad niña. La rastreábamos un poco al comienzo cuando buscábamos la propia, pues esa propia, hay aquí unos relatos que nos permitieron ver, o nos van a permitir ver, que no son tales, no son tales esas presencias. Hay de hecho unos relatos muy interesantes en los que, por ejemplo, algunas de las personas que son entrevistadas cuentan cómo tuvieron que cambiar un juego por un fusil. Y esto tiene que ver con el reclutamiento forzado, otra de las características con las que también hace parte del conflicto armado en Colombia, y es que niños y niñas fueron reclutados por los grupos armados para participar de la guerra y para ser finalmente sumados a sus filas. Intrafilas es el concepto que utiliza el documento para hacer referencia a cómo ellos tenían que entrar a ser parte de las filas de los grupos armados. Junto con estos reclutamientos se constataron también elementos relacionados con abuso sexual o maltrato. Aquí hablamos de otro maltrato, dice maltrato dentro de su familia, que es una categoría que también rastreó la comisión para mostrar que muchas veces los niños fueron engañados, mostrándoles que ellos iban a liberarse, por así decirlo, de sus propias estructuras de familia de maltrato, esas estructuras de familia que no les permitían expresar, entonces una forma de huir era refugiarse en los grupos armados. Leamos este fragmento. Algunas de las niñas y adolescentes reclutados tampoco estaban protegidos dentro de sus hogares. Esperanza recuerda a otras niñas que compartieron con ella la vida intrafilas y que muchas veces habían sido maltratadas física, sexual o psicológicamente por miembros de sus respectivas familias. Paula, una de ellas, fue reclutada a los 12 años por las FARC-EP entre 1998 y 1999 en el Meta. Y dice ella, yo un día salí de la casa porque mi madre me había pegado muy duro y salí con solo una muda de ropa para el pueblo, pero nunca pensé en irme para la guerrilla. Al margen de lo que Paula hubiera decidido, la presencia y el control de los actores armados, sumados a las violencias dentro de la familia, fueron factores determinantes para su reclutamiento. Aquí vemos, esto deja ver otro elemento que me parece interesante rastrear. De hecho, hacia allá vamos a ir. Y es de qué forma la sociedad civil, las familias y los demás que habitamos el territorio, en este caso el territorio nacional, de alguna forma también participamos. Hay alguna complicidad, entre comillas, o hay una participación de pronto sutil en el conflicto. Muchas veces cuando se realizan ciertas prácticas que pueden favorecer el imaginario o las formas de un niño en relación a la guerra o en relación a los grupos armados. En este caso, como muchas veces las familias y las estructuras y las formas como ellos tuvieron que desenvolverse no eran favorables para los mismos niños, y eso fue aprovechado por los grupos para tratar de seducir y para tratar de captar las infancias, además con toda la vulnerabilidad que podemos encontrar en la infancia. No quiero señalar aquí un tema de culpabilidades y demás, sino que revisemos también de qué forma hay otros actores que participan de forma indirecta. Ya les hablaba del desplazamiento. Esta foto es muy sugerente, una foto de Jesús Abad, en la que nos muestra un elemento del desplazamiento. Creo que hay una historia detrás de esta, no la recuerdo muy bien, pero en algún taller alguien relataba, no sé si mismo Jesús Abad en alguna narrativa, señalaba cuando en esta ocasión, por ejemplo, el papá quiso llevarse la nevera, también por encontrar en él un objeto de mucha importancia para la alimentación de su familia.
Ahí vemos entonces el tema de desplazamiento. Otro elemento muy importante relacionado, ya lo decíamos anteriormente, relacionado con las condiciones culturales, la pérdida de identidad cultural en el caso de los niños, niñas y adolescentes, por tener que habitar unos territorios que no son sus territorios naturales y tener que construir en ellos unos nuevos ciclos vitales. Aquí está la cita, el número incluso de personas registradas con desplazamiento armado en Colombia, cifras bastante altas, los traslados a las comunidades, zonas en el país que tuvieron mucha más, o han tenido mucha más presencia de desplazados. Y la mitad del texto dice, aunque en ambos casos experimenta la vida y la necesidad de arrancar de cero a un lugar extraño, cuando la familia no se desestructuró por violencia previa y el vínculo afectivo se mantuvo, la ruptura ocasionada por el desarraigo fue menos abrupta. En cambio, cuando debieron salir solos, quedaron más expuestos a violencias como la explotación laboral, el maltrato de parientes o incluso de desconocidos que aprovecharon la necesidad que tenían de trabajo, vivienda y alimentación. Aquí lo que nos está mostrando es que vemos un desplazamiento, en algunos casos acompañados por sus familias, pero en otros casos un desplazamiento en los que los niños tuvieron que quedar huérfanos. Entonces aquí hay otra categoría que también vimos y rastreamos con Sebastián, y es el tema de la orfandad, muy fuerte también, y que en el tema de la orfandad tuvo que el niño generar otra serie de relaciones, incluso de dinámicas familiares, para poder desplegar su propio proyecto de vida. Dos categorías más aquí interesantes: pobreza, desprotección, reclutamiento, derechos a la educación, derecho al juego, derecho a la recreación. Y quiero plantear el tema de derechos, ya acercándome, incluso sé que me queda poco tiempo, y ya acercándome como a la línea de propuesta que quiero hacer en este taller, y es el tema de la recuperación de los derechos de las infancias. Si bien UNESCO y muchos organismos internacionales han planteado la recuperación de los derechos de las infancias, e incluso en el mismo Estado colombiano, en el mismo sistema colombiano, ha habido un movimiento interesante a partir de todos esos movimientos sociales y a partir de estos ejercicios de recuperación de memoria para la elaboración de los derechos de los niños. Y en ese sentido, entonces, creo que una línea de propuesta, de salida hacia todo este tema, tiene que ver de la manera como nosotros promulgamos y además de eso también promovemos los derechos a la educación, los derechos al juego, los derechos a la recreación por parte de las infancias. Esa es una de las líneas de salida. Voy a pasar entonces a esa propuesta. Aquí hay unas cifras que en el documento van a encontrar ustedes más amplias. Y aquí vemos un espacio que tiene también la página de la comisión, en la que ustedes ya no van a encontrar no audiovisual, unos cortometrajes, sino unos audios, unos podcasts en los que vamos a ver narrativas. Y quiero que con este nos acerquemos al final del taller. Escuchen. Voy a apagar el micrófono. Yo me acuerdo que era de noche y se escuchaban los perros aullar. Los perros aullaban, ladraban muchos. Es que no sé ni qué hora era. Sé que era de noche, pero a esa hora los perros usualmente no ladraban, y eso, los animales estaban como inquietos. En ese momento, mi mamá me cogió a mi hermana, y mi papá cogió a mis hermanos y nos fuimos para atrás. Ya nosotros nos devolvimos, yo no sé si era al otro día, más tardecito, no sé. Total, que se escucharon muchísimos disparos, pero muchísimos disparos. Y mi papá pues no pudo dormir esa noche. Pero eso fue el primer desplazamiento que nosotros tuvimos en la vida, el primer desplazamiento. Y mi papá llegó y me cogió, yo me acuerdo que sin bañarme mi mamá cogió y me con un pañal de esos de tela,
cogió y me pasó así por la rosita, por acá, cogió a mis hermanas, a mi hermana la entangó porque se decía entangar, y cogió pañales de tela y le puso, y encima le puso un plástico que le amarraba aquí y le amarraba allá, porque no existían los pañales desechables que hoy en día, o sea, nos cogió a todos, mi mamá cogió un bolso y nos fuimos para Puerto Nuevo. Hasta a mí se me hizo eterno el viaje. O sea, estaba haciendo un solazo porque en Barranca Bermeja hace unos soles terribles. ¿Cómo sería que yo sentía la muerte? O sea, yo siendo humana. Y eso me agobió, y eso hoy en día yo vivo con eso. Yo vivo con eso en mi piel porque de hecho a mí me dicen que yo tengo frío muerto, que yo a toda hora permanezco frío. Cuando llegamos allá, efectivamente estaba metido en el piso. Esa es otra imagen que nunca en la vida se me va a olvidar. Nosotros salimos con todos esos muertos hacia la Barranca Bermeja, y estando en la Barranca Bermeja, eso sí me acuerdo que había muchísima gente desplazados, de las familias saliendo. Cuando el ejército paró el bus, no sé qué tanto tiempo duramos ahí, de todas esas muertes que había, porque había más muertos ahí, como en el caserío más adelante, había muertos. Yo me bajé y yo agarraba la mano de mi mamá porque no la soltaba, ninguno de nosotros soltaba mano. 4, yo agarraba de mí, yo era agarrado de mi mamá, yo también agarraba de mi mamá. Cuando yo veo una oreja con un arete de oro, y yo me agaché a recoger, o sea, la inocencia de oro, ¿sí? Y si cuando yo sentí que mi mamá estaba, pero así detrás, y yo me quedé quieta. Y mi mamá le decía a Gilberto, no vale. Gilberto, usted se va a ir por allá. Yo me acuerdo que ellos discutieron en la noche. Entonces mi papá dijo, no, y los marranos, el perro, y yo le dije, ay, sí, papi, mi perro, Coconito. Yo me acuerdo que yo tenía un perro café, que le llamábamos Coconito. Y mi perro me lo trae, papi, o vamos, yo le dije, o vamos. Y mi papá dijo, no, yo voy solo, yo me voy mañana. Total, mi papá fue, le hizo un mercado a mi mamá, y trajo a la casa. Eso fue el 15. Y se fue. En la fecha no había pasado 31 años. Yo creo que tuvieron que haberle dado la mala noticia a mi mamá de que a mi papá lo habían cogido los paramilitares, los macetes, porque después le cambiaron el nombre de los paramilitares y después a usted. Todo el mundo lloraba. Y cuando yo le pregunté, mami, pero ¿usted por qué llora? Y me acercó a mamá. Y ella me decía, ay, Gilberto, no me dejó sola. Y yo le dije, mamá, que se puso a llorar. Y yo a mi mamá me puso a llorar también. Y yo le dije, ¿por qué llora? Dijo, porque mataron a mi papá. Entonces yo le total, después de eso, que nosotros nos devolvimos a Barranca Bermeja, más nunca, no, hubo como 4 o 5 años para volver a la finca. O sea, ya a ese entonces pues no había ni perros, estaban las ollas, de hecho estaba el caldo, creo que podrido dentro de las ollas, porque todo lo que, los platos y todo ahí, tal cual, y todo eso lleno de monte. Solamente muchas cosas, que van a la mente, yo de mi padre. Uno va creando su propia armadura, ¿no? Entonces yo ya era de la casa, ya yo era la barraca, ya yo era... Tanto así que mi mamá pegaba, yo ya no le lloraba. Porque yo tenía que ser fuerte.
Muy bien, pues ahí hay un relato de esas privaciones, de esos robos del corazón, en este caso de la familia. Otro elemento también, por supuesto, fundamental, y es que la construcción de esas identidades de ser niño, de ser persona, ser infancia, ser niño, niño, adolescente, tanto lo cultural como los factores territoriales, ambientales, como los hemos estado diciendo, relacionados con el desarraigo, el desplazamiento, pero también las condiciones familiares han sido vulneradas y eso ha desdibujado el ser infancia. Esa es un poco el estado un estado de arte que nos señala la comisión y que nos muestra esta realidad. Ahora, ante ella, haciendo memoria de esta infancia, ya no solo la nuestra, sino la infancia de otros, haciendo y encontrándonos con esas verdades que son los relatos de ellos, entramos a una fase un poco más propositiva y entonces nosotros, ¿qué lugar tendríamos en este recorrido? Es decir, de qué forma ustedes y yo tenemos un reto, tenemos un desafío. Nosotros de qué forma participamos en el conflicto. Nosotros aquí teníamos un video, pero por tiempo no alcanzamos a ver este. Pero sí quiero proponer en este momento un espacio para que de forma interrogativa hagamos un ejercicio por lo menos de plan de discusión. No alcanzaremos a entrarlo a construir suficiente, pero a la manera de filosofía para niños, cuando nosotros trabajamos, solemos darle un lugar muy importante a la formulación de preguntas, que son las que abren una discusión filosófica. Yo quisiera, en este espacio, incluso para cerrar, darle la oportunidad a cada uno de ustedes para que formulemos una pregunta. De este recorrido que hemos hecho hoy, aquí tengo unas. ¿Qué nos hace victimarios? ¿Qué nos hace víctimas? ¿Cómo puedo participar en la reparación? ¿De qué forma yo puedo participar en la reparación? ¿Qué nos hace espectadores del conflicto? Todas esas preguntas eran muy inspiradas también en un video que se les va a compartir por chat. Les podemos compartir por el WhatsApp a las diferentes semilleros para que también el video les permita seguir esta reflexión. Pero me encantaría que ahora, en este momento, abrieran los micrófonos para que compartiéramos la pregunta, o por el chat, si quieren escribámosla para que también nos quede escrita. Y formulemos ahora un interrogante, en función de este momento de retarnos nosotros, en el sentido de participamos en el conflicto. Lo que hemos escuchado podría quedarse simplemente en el lugar del espectador y podríamos quedarnos en el lugar del espectador escuchando narrativas. Pero ¿de qué forma podríamos también participar en la reparación? ¿Habrá una forma? En ese momento tomamos el interrogante. Después, si encontramos pistas y salidas e ideas, serán bienvenidas para que las trabajemos, para que las podamos construir a propósito de los trabajos que hacemos con los semilleros. Pero hacernos ahora una pregunta puede resultar siendo muy inspirador para abrir un ejercicio mucho más reflexivo. Entonces los invito para que nos hagamos una pregunta. ¿Qué pregunta te haces? Y qué va a ser la pregunta con la que te vas de este taller. Voy a dejar de compartir para que, si ustedes quieren incluso abrir cámaras y compartir sus preguntas, sería fantástico. Johnny ya se lanza con una, y es, Johnny, si quieres tú mismo la puedes leer. ¿Está apagado tu micrófono? Ahí va. ¿Está apagado? Hola, listo, qué pena, ya creo que me escuchan. Bueno, primero, Víctor, mil gracias. La pregunta que formulo es, ¿cómo puede sanarse una infancia herida? ¿Cierto? De entre los 10 hallazgos de la comisión, el primero, nos lo recordaba muy bien Nicole en su momento, hace como 3 semanas, en una presentación que ella hizo, y es el primer hallazgo de la comisión de la verdad que en Colombia es que Colombia es un país en duelo, Colombia es un país herido que necesita sanar. Entonces, a propósito de la gran categoría que nos convoca hoy, que es infancia, es cómo sanar una infancia herida. Es eso, Víctor, muchas gracias. Listo, Johnny, muchas gracias. Entonces aquí estamos abriendo el espacio para la intervención final, con la que usted se va a ir con una pregunta. Lastimosamente se va a ir. Esas preguntas las podemos dejar y para otros espacios de semillero podremos trabajarlas.
Cristóbal nos pregunta sobre las... Sí. Okay. Adelante, Cristóbal. Sí, un comentario, Víctor. En el caso de Guatemala, que hemos pasado por un proceso duro también en cuestión del conflicto armado interno, donde las heridas todavía no han sanado porque no hay voluntad de un Estado de que se conozca la verdad, y los esfuerzos de recuperación de la memoria histórica son esfuerzos aislados de otras organizaciones civiles, de otra índole. Entonces, ¿qué nos hace víctimas en Guatemala? Seguir siendo cómplices de no poder decir la verdad porque estamos en un sistema de represión. ¿Y en qué momento nos sentimos victimarios también? Pues que seguimos reproduciendo ese discurso de odio, ese discurso de racismo. Es una situación bastante compleja vernos desde el punto de vista de víctimas y de victimarios, y partiendo también de nuestro lema como guatemaltecos que decía Monseñor Gerardi, que mientras no haya justicia no puede haber reconciliación. Y eso es algo grave, es algo terrible, porque nos duele ver a los perpetradores de estos crímenes libres, visitan las cárceles, salen, y todas las víctimas del conflicto armado siguen en un estatus de pobreza, de desigualdad. Entonces, en el caso de Guatemala, estas experiencias son bastante dolorosas, solamente. Gracias Cristóbal, además por traernos el caso Guatemala. Qué interesante poder tenerte hoy ayudándonos a hacer este mapa que es muy colombiano, pero que atraviesa también o pasa, supera fronteras. Gracias. ¿Alguien más se anima a compartirnos con qué pregunta se va de este espacio? ¿Qué genera, qué interrogante genera como para abrir más reflexiones? Aquí tiene su pregunta, Leonardo, ya la están compartiendo. Adelante. Bueno, vale, pues digamos que más que ahorita como un interrogante, es como una reflexión de las preguntas que tú colocaste, como compartiste a lo último. Y es que desde mi perspectiva, considero que nosotros como país, infortunadamente, hemos caído en la indiferencia de nuestra propia historia. Creo que infortunadamente las dinámicas en las que nos movemos socialmente y pues ideológicamente ha hecho que naturalicemos la violencia por más de 60 años, ¿no? O sea, esto es algo que ha venido pasando hace décadas y que generación tras generación esas voces han sido acalladas porque de alguna otra manera no se les permite pues vivenciar ni sanar de alguna otra forma pues toda la agresión que han vivido en estos años de tortura y de todo lo que ha generado. Infortunadamente, algunos, pues digamos los que a veces vivimos en contexto de ciudad, como vemos lejano esos contextos en donde está la guerrilla, en donde llegan todas estas tomas de un momento a otro, en donde han vivido el desplazamiento, tal vez se nos hace un poco difícil ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Tal vez se nos hace un poco difícil reconocer el dolor del otro cuando tal vez uno no lo ha vivido, pero creo que eso es también por las mismas dinámicas que no nos hemos permitido entrar como en ese ejercicio empático de reconocer que la historia de ellos también nos reflejan a nosotros mismos, porque somos igual seres humanos que estamos dentro de un contexto social que pues nos hace ya colectividades que pues en ese compartir pues nos debería como de generar ese sentido de la otredad, ¿no? Que creo que es algo que es válido comenzar a rescatar en estos tiempos, ¿sí? Hace poco, venía la experiencia de hace poco, en un ejercicio de escritura, la profe nos llevó un trabajo también de conflicto armado sobre madres que pues han vivido la desaparición de sus hijos. Y la profe nos invitaba como a ponernos en el lugar de ellos y poder generar como un escrito
en remembranza pues de esa situación. Y hubo un compañero que entró en conflicto con ella porque el compañero decía, pero ¿cómo nos vamos a tomar el protagonismo de otros y el dolor de otros cuando no es nuestro dolor? Pero es que debería reconocerse como un dolor colectivo, debería reconocerse como un dolor que de alguna otra manera, como país, como sociedad, nos lleva a querer transformar, a querer de alguna otra manera, pues sanar a través de algunos medios, ¿no? Como es el hecho de no olvidar. Yo creo que ese es como el principal, no olvidar hasta dónde hemos tenido que llegar y hasta dónde hemos tenido que soportar para poder tal vez tener una luz de esperanza, ¿sí? O sea, es como realmente tener ese ejercicio ético y empático con el otro. Entonces, creo que es trabajar mucho eso, el no olvidar para no repetir y el tratar de reparar de alguna manera, obviamente, pues, el dolor de la otra persona, de la pérdida de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos, de la tierra, que esos son sus raíces, pues no será sencillo, pero pues la colectividad es fundamental también en este sentido. Entonces, creo que hemos jugado como victimarios, infortunadamente, muchos, consciente o inconscientemente lo hemos hecho. Y más en el campo educativo, ¿no? Como maestros tenemos esa posibilidad de poder generar espacios de discusión al respecto y aún así no lo hacemos. Entonces, creo que la deuda también dentro de nuestro quehacer educativo está latente. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Jess, porque nos dejas unas reflexiones, incluso se podría generarlas de forma interrogativa, preguntándonos si es posible dejar de naturalizar la violencia, si podríamos hacer, cómo hacer memoria, justamente para no repetir. Es un poco en lo que tú también insistes. De esa forma, ya me toca, se me fue el tiempo. Hay aquí 3 preguntas que quiero leer, que hicieron algunos de ustedes. Carol pregunta, ¿cómo sería mi aporte como maestro desde un papel reflexivo y activo para ayudar a reparar infancias destruidas? Entonces aquí hay un interrogante, gracias Carol. Nos vamos a llevar tu pregunta, seguramente cada uno, y es cómo nosotros como maestros podríamos entonces hacer algo para ayudar a reparar. ¿Sí? Pero Víctor, solo una cosa que se me acaba de ocurrir, pues hemos tenido con el propio Jimmy trabajando en símbolos, leyendo a Rodolfo Kusch, y se me acaba de ocurrir una cosa, y es que debemos negar el futuro de los, para que puedan sanar la herida que tienen, o sea, para que los niños, digamos, de este país puedan en algún punto sanar las heridas que fue conflicto, tendríamos que negarles el futuro. Y me explico porque eso es rarísimo, ¿no? Negarles el futuro, ¿cómo así que negarles? Resulta que Rodolfo Kusch nos dice algo como, hay una negación y la negación implica posibilidad, la posibilidad de lo que no ha pasado, lo que no se ha hecho. Pero la negación implica como una especie de camino nuevo, una forma en la que uno toma un fenómeno y lo acepta, pero no por aceptarlo, no por tomar conciencia de él, se queda allí. Entonces yo diría que para sanar la infancia, para que este país se pueda como reconstruir, tenemos que negar el futuro de los niños en el sentido de darles una conciencia respecto a ese pasado que nos marcó a todos. Yo no soy relativamente joven, entonces yo no viví esa época, pero tengo familia, que sí vivió esa época y fue muy duro. Entonces yo creo que si logramos precisamente esa negación, esa forma de que nos aprendamos a tomar y llevar su conciencia, consciente precisamente que pueden transformarlo, que de otra manera no están cerrados y que todo el futuro no está construido. Realmente vamos a alcanzar realmente una paz, creo que es el punto de todo esto, paz completa. Entonces yo creo que sería como una forma de llevar el pensamiento filosófico, por lo menos desde mi un poquito de lo simbólico a esta búsqueda, para sanar esa herida que creo que el país tiene desde hace muchísimo tiempo. Algo así, que sería como la idea. Genial, Juan Camilo, tendríamos que revisar, claro, ¿qué tipo de futuro? ¿Cuál es la categoría de futuro que hay en el Kusch? ¿A qué negación nos tendríamos que hacer referencia? ¿Qué futuro y a qué negación? Lo planteo porque me parece que es no naturalizar el devenir que podría tener una infancia víctima, que seguramente uno podría
suponer que hay unos desarrollos posteriores a la repetición o unos desarrollos posteriores a una condición de tragedia. Es decir, no digamos que sea posible. Sería algo así como no naturalizarlos en tanto víctimas, porque sería caer en lo mismo, sino darles una conciencia de lo que pasó para que puedan avanzar hacia un futuro más prometedor. O sea, obviamente estoy de acuerdo en que el punto no es hacer que tomen una conciencia de víctimas y que se queden ahí, sino mostrarles que el futuro está abierto con las posibilidades a la transformación de lo que les pasó a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, de todas las masacres y la sangre que se derramó. Ese no es el presente, ese es el pasado. Que hay otra posibilidad. Sí, y pueden construir un futuro a partir de eso, puede que nosotros ya no, pero las futuras generaciones van a ver, digamos, ese esfuerzo que hacemos, por ejemplo, en ese tipo de espacios discutiendo esos temas, y van a decir que, bueno, se hizo un proceso de paz que no fue perfecto, pero fue histórico, y a partir de ahí podemos pasar a construir el futuro. Perfecto. Súper. Bueno, pues gracias, compañero, y termino de leer. ¿Cómo desde el sector educativo podemos separar? Dice Leonardo también. Leonardo también dice la indiferencia y hablar con mayor letalidad. Caro nos regala una pregunta. ¿Con qué herramientas pueden generar espacios de sanación, personas y escenarios también vividos? Bellísima pregunta, Caro. Y justamente esos espacios de semillero, qué interesante puede ser que sean laboratorios pedagógicos también para construir esas herramientas. Yo los reto, y con Marfil tenemos ese desafío también, y para eso estamos haciendo todos esos caminos. Marfil, de hecho, viene soñando con la construcción de un juego para poder construir narrativas o ciudadanas creativas con niños. Entonces creemos que es posible, que hay que hacer algo. En filosofía para mí venimos haciendo cosas. Entonces, qué bueno poder tener espacios como estos para seguirnos inspirando en la necesidad de construir más y mejores formas, ideas, para sanar las heridas y para seguir haciendo construcción de paz. Y termino con esta frase. Les he invitado a jugar y les quiero también regalar una pregunta. La pregunta es, ¿qué tal si volvemos a jugar como niños? ¿Qué tal si volvemos a jugar como niños? Decíamos al comienzo que jugando explorábamos y era una condición muy fuerte en el ser, expresaba nuestro ser muy fuerte, de una manera muy potente. Volver a jugar sería recuperar esos elementos de nuestro propio ser que tal vez se han ido perdiendo. Jugando también con los niños para que ellos puedan generar una proyección mucho más fuerte de su propio ethos o de su propia condición también humana. Yo creo que una posibilidad interesante puede ser jugar. Aquí hay una imagen de unos dibujos infantiles que están en el informe de la comisión y con esta frase de uno de los niños terminará esta intervención. Dice uno de ellos en su dibujo, la verdad te lleva a la luna. No sé si es a la luna o, bueno, creo que sí, pero podríamos también pensar que es una C. Ahí les dejo la pregunta. La verdad nos lleva a la luna o a la cuna. Entonces, gracias hermanos, compañeros, amigos, por este espacio que nos han regalado. Víctor, yo aquí irrumpo como para colocar un puntico, no final, sino de agradecimiento mejor. Aquí, qué pena, Nicole, me tomo la palabra. Y es agradecerte infinitamente, Víctor, por haber propiciado estas reflexiones, haber abordado este tema con tanto cuidado, con tanto cariño. Con ese temple tan pedagógico que te caracteriza. Un saludo cordial a tantos amigos y amigas que nos encontramos de manera virtual. Es un encuentro extraño porque es virtual, pero es un encuentro. Y bueno, Víctor, que mamá Dios te colme cosas buenas, de cosas bonitas. Y para todos, yo muy con una frasecita, ¿sabes? Mientras te escuchaba, y es de este escritor colombiano, Pedro Aníbal Niño, y que pregunta, ¿y tú qué quieres ser cuando seas niño? Le pregunta al adulto, ¿y tú qué quieres ser cuando seas niño? Yo creo que esa infancia no es ese pasado remoto, sino que es una posibilidad también para nosotros. Entonces, mil gracias, y a ti, Nicole, también muy amable. Gracias. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Yo quería aquí puntualizar algunas cositas que anoté que me gustaría precisar desde trabajo social, de cómo podemos pues empoderarnos también de ese proceso y hacer parte todos realmente. Entonces me gustaría comenzar
con que, como todos mencionamos, es muy importante que se garantice esta reparación a las víctimas. Pero también me parece que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que no solamente nos tenemos que enfocar como en esta reparación de las víctimas, sino también profundizar muchísimo en esta no reparación, teniendo en cuenta que no siempre como país, que como decía el profe Johnny, está en duelo, pues no siempre vayamos hacia las víctimas, sino hacia fortalecer todos esos procesos estructurales que pues han seguido perpetrando que muchos espacios rurales se conviertan en puntos, pues que realmente son puntos de guerra. Y con eso me gustaría pasar a que es muy importante la formulación de políticas públicas que realmente pues engloben tanto a las víctimas del conflicto como pues un enfoque diferencial que sea un enfoque a la población también de los niños, ¿no? Teniendo en cuenta que estas políticas públicas no sean unas políticas públicas que sean creadas desde altos cargos y desde mandatos, sino que sean unas políticas públicas que realmente escuchen a la comunidad, que realmente vean cuáles son estas necesidades pues que se está teniendo. Y siento que el informe final de la Comisión de la Verdad es un paso grandísimo que demuestra esta disposición de las víctimas a perdonar y a sanar, ¿no? Entonces, con ello también considero que es demasiado importante que como sujetos activos pues de todo este proceso, como lo decía nuestra compañera Yesenia también, es muy importante que utilicemos estos espacios de discusión académica para que desde cada uno de nuestros puntos profesionales pues podamos mostrar cómo realizar esta construcción de paz, teniendo en cuenta que, como decía nuestra compañera, es una construcción de paz de todos, ¿no? No viene solo desde un lado, por lo cual también me parece muy importante que en esta construcción de paz se tenga en cuenta también a los victimarios, como pudimos ver los que estuvieron en el encuentro de hace 2 semanas. En ese encuentro veíamos que realmente las víctimas dicen, bueno, vamos a empezar a hacer encuentros con victimarios, y que realmente estos encuentros están teniendo un impacto muy fuerte porque los victimarios están aproximándose a la paz realmente desde el perdón, desde la verdad, que es lo más importante pues para que se geste todo esto. Y finalmente me gustaría resaltar la importancia de este apoyo estatal para que se haga el reconocimiento de los territorios, como yo lo mencionaba, que el hecho de que un territorio sea periférico y rural no signifique que puede estar más propenso a la violencia y que su población está en un riesgo más grande, sino que Colombia pueda garantizar no solamente en este centro de la ciudad, en el cual es como la cara, digamos así, sino que realmente Colombia, pues en su cabalidad, cumpla y garantice los derechos de todos, como estamos hablando el día de hoy, específicamente de los niños y las niñas. Y bueno, con eso, no sé si alguien quiere precisar algo más, y si no, sería todo. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron, y qué bueno, qué bonito poder tener realmente estos espacios. A ti, Nicole, muchas gracias a todos, de verdad, gracias por este espacio, para nosotros es un lujo, de parte de Semillero Infantil, un agradecimiento grandísimo. Esperamos que nos vuelvan a invitar. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por su participación, por su tiempo y también por su escucha activa y participativa. Bueno. Chao, hasta la próxima. Chao.